por favor. Bueno, listo, ahora sí. Ahora estamos todos grabando. Vamos a arrancar hoy con la clase número 5, quinta clase. Vamos a ver la unidad práctica número 1. Vamos a terminar con la unidad 1 y vamos a ver todo lo que es el práctico de ley de Gauss. Dentro del cuadernito del práctico serían el punto 3. Así que vamos a arrancar. Vamos a ir abriendo. Vamos a arrancar con lo que es flujo de campo eléctrico. Y vamos a empezar acá abriendo el archivito de la guía de Rocchietti. A ver, inicio. Acá está, guía práctica. Vamos a admitir. Yo acepté todo el mundo. No sé por qué no puede entrar. Lo que sí voy a pedir es que no rechacen a nadie, porque cualquiera puede aceptarlo, cualquiera puede rechazar. Eh, eh, em, así que, así que bueno, a ver. Bueno, creo que estamos todos. Por favor, como dije recién, no rechacen a nadie. Y vamos a empezar mostrando pantalla. Este día de práctico vamos a avanzar lo más rápido posible. Así damos paso porque a las 3 hay otra clase. Así que vamos a otra pantalla. Bien. Perfecto. A ver, ¿estás mostrando pantalla? Bien. Un poquito de más brillo a esto. Eso. Bien, el ejercicio 1 de la unidad 1.3 dice lo siguiente. En un día claro, el campo eléctrico cerca de la superficie de la Tierra es de 100 newtons sobre Coulomb, apuntando radicalmente hacia el centro. Apuntan radialmente hacia el centro. Si el mismo campo eléctrico existe en cualquier punto de la superficie de la Tierra, determine la carga total que debería estar almacenada en la Tierra, la carga eléctrica. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, nosotros vimos que vimos la ley de Gauss los otros días y vimos también que para la ley de Gauss tiene distintos tipos de aplicación. ¿Qué era la ley de Gauss? La ley de Gauss era la ley que nos decía que dentro de una superficie, dentro de un recinto cerrado, al aplicar la integral doble del campo eléctrico de un diferencial de área, nos daba que era la carga, era igual a la carga sobre epsilon cero. Era igual a la carga sobre epsilon cero. Entonces, nosotros queremos saber cuánta carga encierra la superficie de la Tierra y queremos saber cuánta carga podrá tener almacenada la Tierra. Nos dice que tenemos un campo eléctrico en la superficie de 100 newtons sobre Coulomb. De esos 100 newtons sobre Coulomb, eh, vamos a tener, a ver, voy a acomodar esto acá, si puedo ver el chat al mismo tiempo.
Ahí está. De esos 100 newtons sobre Coulomb va a ser el campo eléctrico que tengamos en la superficie de la Tierra. Ahora nos dice que ese campo eléctrico que nosotros tenemos en la superficie, el campo eléctrico no es saliente, sino es entrante. Apunta radialmente al centro de la esfera. Eso significa que si es un campo eléctrico negativo entrante, nos da la pauta de que la carga de la Tierra es negativa. Entonces, ¿por qué? Porque hagamos memoria que todo campo eléctrico positivo es emitido por una partícula positiva. Y todo campo eléctrico negativo es emitido por una carga negativa. Una cosa es, digamos, a ver, piensa en el positivo y el negativo como referentes del sentido del campo eléctrico. Porque es positivo es saliente, negativo es entrante. Entonces, vamos a aplicar la ley de Gauss. Si nosotros sabemos que la Tierra contiene una carga negativa, vamos a aplicar la integral de Gauss para ver cuánta carga tiene. Entonces, nosotros aplicamos la integral de Gauss de campo eléctrico por diferencial de área igual a la sumatoria de carga sobre epsilon 0 y procedemos a resolverla. Nosotros sabemos que el campo eléctrico lo tenemos, que son 100 newtons sobre Coulomb, multiplicado por la integral, acá falta la integral, del diferencial de área por el coseno de 180, porque vamos a tener un vector que no va a ser saliente, por lo tanto, al ser entrante tiene que ser un coseno de 180 para que nos dé negativo. Y cuando resolvemos la integral, la integral diferencial de área, nos va a quedar el área de la esfera, que el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. El único dato que no tenemos, que lo vamos a sacar de Google, es el radio de la Tierra. Acá, una vez que tenemos el radio de la Tierra, al resolverlo, al multiplicar 100 newtons sobre Coulomb por 4pi por el radio al cuadrado por menos 1, nos va a dar la cantidad de carga negativa que va a tener la Tierra, que es justamente sería menos 445.827 coulombs, que es un montón, un montonazo, un montonazo. Por eso, digamos, todas las cargas eléctricas descargan a tierra, descargan a la masa, ¿no? Eh, Así que bueno, ese es el resultado del ejercicio 1. ¿Alguna duda? Recuerden el concepto. La integral, la integral eh, cerrada, digamos, del campo eléctrico por diferencial de área, recuerden que nosotros vamos a trabajar con recipientes cerrados. Vamos a trabajar con una esfera, con un cuadrado, con un cubo, lo que sea, pero siempre encerrando la carga eléctrica. Porque eso nos permite detectar el campo que va a generar esa carga eléctrica y nos va a permitir detectar el flujo. Como una esfera es una esfera y es cerrada, el flujo le atraviesa esa esfera y nosotros podemos detectar el campo eléctrico entrante, porque lo está atravesando. Acuérdense que nosotros queremos detectar flujo, que es como habíamos dicho, que ese es como el viento del campo eléctrico que deja al moverse. Sí, Fer, el valor ese es el radio de la Tierra. ¿Y de dónde lo podés obtener? Y de Google. Pues no hay forma de acordárselo de memoria. Eh, pero sí, sí, es el radio de la Tierra. 6.330.000 metros. Bueno,
¿Entendieron? Lo importante es el concepto, entender que tenemos una superficie, tenemos una esfera que encierra un cierto nivel de cargas, y ese nivel de cargas genera un campo eléctrico negativo, por lo tanto el campo eléctrico atraviesa la esfera, y nosotros vamos a estar detectando el flujo de ese campo. Así que bien, sigamos. En el punto, bueno, ¿quedó alguna duda? 4pi no siempre va a estar. Recuerden esto, la superficie de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. El volumen de una esfera va a ser 4/3 pi por r al cubo. Eso lo tenganlo presente, les va a servir. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a avanzar. ¿Estamos bien? ¿Listo? Vamos para adelante. Vamos al ejercicio 3.2. El ejercicio 3.2 nos dice lo siguiente: calcular el valor de la integral de Gauss a través de las superficies gaussianas que se muestran. Bueno, vamos a ir a la siguiente página. Y este es estas son las superficies gaussianas de las que estábamos hablando. Tenemos la superficie S1, presten atención, la superficie S1, la superficie S2, la superficie S3, perdón, y la superficie S4. Según, digamos, para poder calcular la ley de Gauss de estos recintos, de estas superficies, tenemos que ver cuántas cargas encierran las superficies. Entonces, si nosotros vamos a S1, vemos la línea punteada de S1, yo la voy a marcar, después la voy a borrar, para que la vean bien. Vemos que encierra una carga eléctrica menos 2Q y otra carga eléctrica Q positivo. Entonces vamos a el ejercicio. En el ejercicio tenemos que plantear cuánto va a ser, como nos pidió en el enunciado, calcular el valor de la integral de Gauss a través de las superficies gaussianas que se muestran. Entonces el valor va a ser el siguiente. Nosotros vamos a calcular la integral, vamos a plantear la integral de campo eléctrico por diferencial de la superficie C1, y lo que vamos a hacer es aplicarle la sumatoria de cargas. ¿Se acuerdan que para la ley de Gauss una carga puntual era la carga sobre epsilon 0? Y como ahora tenemos varias cargas, lo que vamos a hacer es aplicarle la sumatoria de cargas sobre epsilon 0. Entonces vamos a, como dijimos y como vimos, tenemos que la superficie S1 abarca a menos 2Q y más Q. Entonces vamos a aplicar esta cuestión de la sumatoria, vamos a sumar y restar, y nos va a dar que Q menos 2Q nos va a dar menos Q. Entonces el resultado final del flujo de campo eléctrico, este ejercicio va a ser menos Q epsilon 0. Ahora para la superficie S2 vamos a tener este recinto. Ese recinto vamos a tener dos cargas, una carga Q positiva y otra carga Q negativa. Volvemos a aplicar la sumatoria de cargas, hacemos Q más menos Q, y nos queda que las cargas se cancelan, porque son iguales, en este caso son iguales, se cancelan y nos queda 0. Entonces,
¿Qué significa ese cero? Significa que dentro del recinto no hay flujo de campo eléctrico ni saliente ni entrante sobre esa superficie. Porque las dos cargas, al ser de igual intensidad, se convierten en un dipolo y se cancelan una con otra. Esa es la interpretación física. Vamos a la superficie C3. En la superficie C3, que es de línea continua, abarca a todas las cargas. Menos 2Q, Q, perdón, menos 2Q, Q y menos Q. Entonces, vamos a otra vez aplicar la sumatoria de cargas, la sumatoria de cargas discreta sobre epsilon 0, y nos va a dar que tenemos, otra vez, entre Q y menos Q se cancelan. Entonces nos queda menos 2Q. Nos queda menos 2Q sobre epsilon 0, y ese va a ser el flujo de campo eléctrico que vamos a detectar sobre la superficie cerrada de S3. Y por último, nos queda calcular en la superficie cerrada S4. Y S4 no cierra ninguna carga eléctrica, por lo tanto, al no cerrar ninguna carga eléctrica, no va a haber flujo de campo, y como no hay flujo de campo, el resultado va a ser inmediatamente cero. Así que esos son los valores de la integral de Gauss para las superficies planteadas por el ejercicio. Recuerden siempre que es clave para detectar flujo de campo eléctrico tener cargas negativas o positivas encerradas por una superficie, que no importa la superficie, la forma que sean, porque fíjense que las formas de estas superficies son particulares, no son ni un círculo, no son un cuadrado, no son nada. Por ende, lo único que tienen que cumplir como requisito es que sean cerradas, que sí o sí tienen que ser superficies cerradas. Que se pueden Disculpa mover. que te moleste, Germán. En ¿Hola? el, hola, sí, en el de la superficie 2, dijiste que se producía un momento dipolo, por eso se anulaban. ¿Cómo fue que dijiste? Sí, lo que va a pasar en la superficie S2 es que la carga positiva y negativa, los campos eléctricos, van a ir de una hacia otra. Se Sí, van a comportar como dipolo. Por lo tanto, no va a haber, digamos, a ver, físicamente vamos a detectar algo de campo, pero no va a haber un flujo importante como para decir que el campo eléctrico es distinto de cero. El flujo de campo eléctrico es distinto de cero sobre es la cierto. superficie. Claro, ¿Se estamos entiende? apreciados. Sí, sí, Claro, porque vos cuando hagas la sumatoria te va a dar que las cargas se anulan, por lo tanto, el resultado va a ser cero. En condiciones de cargas iguales. Si no fueran, no sé, vamos a decir, si una fuera 2Q y la otra fuera menos Q, y te va a quedar Q sobre epsilon 0, y ahí sí vas a tener flujo de campo eléctrico. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Quedó alguna duda, algo que quieran preguntar con respecto a flujo de campo? Si no hay ninguna duda, bueno, podemos avanzar. Tenemos entonces, vamos al ejercicio 3.3. En el ejercicio 3.3 nos dice, el campo eléctrico sobre cualquier punto en la superficie de una esfera hueca, el campo eléctrico sobre cualquier punto de una superficie de una esfera hueca, de radio 11 centímetros, se mide y es igual a 3,5
3,8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, capta hacia afuera, desde el centro de la esfera. Entonces, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de esa superficie? ¿Cuánta carga es encerrada por esa superficie? Entonces nosotros para tener presente y saber cuánto es, vamos a realizar la representación gráfica. Yo sé que es muy feo el círculo, pero nunca imaginé publicar los apuntes míos. Eh, al trazar, digamos, la esfera de esa carga rodeada, recordemos que es una esfera hueca, tenemos carga encerrada dentro de esa esfera que emite un campo eléctrico 3,8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Encima nos dice que apunta hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la carga encerrada por esa esfera es positiva, claramente, porque el campo apunta hacia afuera. Entonces, bueno, vamos a resolver, veamos cuánto, de cuánto es... Estoy revisando una cosita, ¿no? Bueno, resolvamos de cuánto es la superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver la integral de Gauss, vamos a plantear la integral de Gauss, y vamos a empezar a despejar. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es de 3,8 por 10 a la 4, newton sobre coulomb, y nos falta saber de cuánto es la superficie de esta esfera hueca que contiene las cargas. La superficie la vamos a sacar fácil, como decíamos recién. La superficie, acá, bueno, lo hizo de forma automática, va a ser 4pi por radio al cuadrado. Cuando hacemos 4pi por radio al cuadrado nos da 0,1520 metros cuadrados. Que esa va a ser la superficie que va a encerrar la carga que nosotros queremos averiguar de cuánto es. Nosotros sabemos el campo, sabemos la superficie de la esfera, por lo tanto podemos saber cuánto será la sumatoria de cargas involucradas adentro de esa esfera. El flujo de campo eléctrico que atraviesa es muy fácil de definir. El flujo de campo eléctrico va a ser igual a la multiplicación, del campo por la superficie. No se olviden de eso. El flujo es igual a la multiplicación del campo eléctrico por la superficie. Al ser igual a eso, lo que nos queda es que el valor de resultado va a ser el flujo que nos pide el enunciado en el apartado A. Estoy viendo si tengo la calculadora a mano. Si alguien lo puede, a ver si alguien tiene la calculadora a mano, calcúlelo mientras sigo explicando, así agregamos el resultado. Además de ese flujo de campo eléctrico, para despejar la carga vamos a multiplicarle el epsilon 0. El epsilon 0. Entonces, al multiplicar el epsilon 0, nos va a dar la cantidad de carga eléctrica que tiene encerrada. Que al final, la cantidad de carga eléctrica que tiene encerrado la superficie esférica es de 5,10 5,11 por 10 a la 8 coulomb. Esa es la cantidad de carga que tiene encerrada nuestro recipiente. O sea, adentro de la esfera tiene una carga. Yo estoy diciendo una carga, pero pueden ser muchas cargas, no estamos seguros,
por eso lo vamos a dejar planteado como que es una sumatoria, de 5,11 por 10 a la 8 coulombios. Nuestro flujo de campo eléctrico va a ser este. 5.778 newton metros sobre coulomb. Ese va a ser nuestro flujo. Así que ya llegamos a los dos resultados, cumpliendo con el objetivo del ejercicio, y podemos resolver. ¿Qué dice? ¿Qué se hace la integral? Ah, arriba, ¿para qué se hace la integral? Porque creo que te sumaste después que lo explicara en el ejercicio único. Porque la integral de flujo de campo eléctrico es diferente, es integral de superficie por campo eléctrico por diferencial de superficie. Entonces, al ser en la integral, nosotros sacamos el campo eléctrico afuera, hacemos la integral de superficie y nos queda esto. Nos queda campo eléctrico por superficie igual, digamos, a ver, yo acá hice un despilote porque yo me entiendo, porque eran personales las notas, no eran para publicar. Era campo eléctrico por superficie igual a sumatoria de cargas sobre epsilon 0. Lo voy a anotar acá. Lo vamos a anotar acá. Al hacer la integral te queda campo eléctrico por superficie igual sumatoria de cargas sobre epsilon 0, que es la ley de Coulomb. Entonces, en base a eso, uno sigue operando. Digamos que este es el resultado. Digamos que este es el resultado. Es la elaboración de la parte izquierda del ejercicio. El primer miembro. Y el segundo miembro es la sumatoria. Sumatoria de cargas sobre epsilon 0. O si no entienden alguna notación, no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, si dio el mismo resultado, perfecto. La integral de superficie siempre va a ser la de superficie en la cual se trabaja. Sí, sí, totalmente. Porque a veces nosotros, a ver, cuando tenemos un recinto deforme, como nos tocó antes, nosotros vamos a utilizar, si bien no era necesario calcular la superficie, pero se modeliza como si fuera un círculo o una esfera. Pero hay momentos, y ya van a ver que como el ejercicio siguiente, que nuestro recipiente va a ser un cubo. Entonces, al ser un cubo, tiene otra área, tiene caras, es distinto, se trabaja de forma distinta. Pero ahora lo vamos a ver, así que no se preocupen. Bueno, vamos al ejercicio 3.4. Estamos avanzando bien, estamos avanzando a un buen ritmo. En el ejercicio 3.4 nos plantea lo siguiente. Una carga de 170 microcoulomb está en el centro de un cubo, de lado 80 centímetros. O sea, cada lado, cada arista del cubo tiene 80 centímetros. Y nos dice, A, encuentra el flujo eléctrico a través de cada cara del cubo. B, encuentra el flujo a través de todo el cubo. Y C, ¿cambiaría sus respuestas para A y B si la carga no estaría en el centro? De una explicación. Bueno, vamos a empezar a atacar el ejercicio. Nosotros lo primero que vamos a hacer es calcular el B, luego vamos a calcular el A, y vamos a formar luego una respuesta para C. Entonces, sabemos que la carga encerrada por el cubo es de 170 por 10 a la menos 6 coulombs.
A la vez sabemos que las aristas de ese cubo va a ser de 0,8 metros. Entonces, al ser de 0,8 metros, nosotros calculamos enseguida automáticamente la superficie del cubo, de una cara de los cubos, y va a ser 0,64 metros al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la ley de Gauss. Que la ley de Gauss nos dice que, como lo voy a repetir 800.000 veces para que se les quede grabado, la cerrada de superficie del campo eléctrico por diferencial de superficie es igual a la carga sobre epsilon cero. Y la carga, en este caso, para nosotros va a ser 170 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 0. Al hacer la división, nos queda este resultado. Ese resultado es el flujo de campo eléctrico que pasa por todo el cubo, que sale de todo el cubo. Entonces, nosotros ya tenemos el valor correspondiente sobre el flujo que transita. Independientemente si sea de un cubo, si sea un círculo, perdón, una esfera, que sea un triángulo, sea lo que sea, ese es el flujo de campo eléctrico que va a pasar por la superficie que encierra esa partícula, que encierre esas cargas. Que eso quiero que les quede bien en claro. Después, nosotros sabemos, ahora para calcular cuánto flujo de campo circula en las caras de este cubo, nosotros sabemos que un cubo tiene ¿cuántas caras? Tiene 6 caras. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico, lo que es dividirlo sobre 6. Entonces, 1,92 por 10 a la 7 coulomb sobre newton por metro, dividido 6, nos da 0,32 por 10 a la 7 coulomb sobre newton por metro al cuadrado. ¿Por qué newton por metro al cuadrado? Porque nosotros lo que estamos haciendo... Perdón. No. Ahí está. Porque es lo que estamos trabajando, digamos, con el recipiente cerrado. Ese newton por metro viene del primer cálculo y que a su vez eso viene del epsilon cero. Entonces, el resultado final para lo que nos piden a campo en las caras va a ser eso, 0,32 por 10 a la 7 coulomb sobre newton por metro cuadrado. Y la última pregunta que nos hacía interesante el enunciado es qué pasaba si la carga no estaba en el centro del cubo y estaba, no sé, en alguna de las paredes o estaba en otro lado, pero no en el centro. Imagínense el cubo cerrado, y que la carga esté casi contra una de las paredes y no esté en el centro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Los escucho y lo debatimos. Alguien que desbloquee el micrófono y diga lo que pueda llegar a pensar. El flujo va a cambiar si está contra una de las paredes o si está acá, o sea, no sobre, sino está muy cercano a una de las paredes del cubo en comparación a otras caras. Esa cara va a ser más intensa que las otras. ¿Qué opinan ustedes? A ver, los quiero escuchar, así lo debatimos, porque esto es algo conceptual. A ver, lo estoy leyendo. A ver, alguien más que aporte alguna idea. A ver, por ejemplo, vamos a elegir a alguien. Vamos a ver la lista de presentes. Ailén, ¿vos qué opinas?
¿El flujo de campo eléctrico va a ser distinto por estar más cercano a una de las caras o no? Para mí que no, pero algo tiene que variar. O sea, el flujo no varía, pero no sé, no sé. No, no, está bien, está bien. No están equivocados. Tienen razón, tienen razón. El flujo, por más esté cercano a a una de las caras o no, no va a variar. Va a ser el mismo el resultado. Va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el flujo de campo eléctrico es independiente de la distancia que se encuentre de su recipiente. ¿Se entiende? El recipiente no tiene nada que ver, digamos, el tamaño del recipiente no tiene nada que ver con respecto a la distancia de las cargas o no. Así que en ese sentido, olvídense Germán. de pensar en términos de tamaño. Además, el recipiente nosotros lo creamos o lo hacemos de lo que necesitemos. Si Sí, la carga está ¿quién pegada a una habló? de las caras, ahí sí cambia o no. Ah, bueno, casi. No. O sea, si está Sí, sobre una de las caras, a ver, si estás, digamos, a ver, suponete, la cara está en posición cero y la carga está en posición cero, como lo vamos a ver en el próximo enunciado, no vas a tener flujo de campo en esa cara, vas a tener flujo de campo en el resto de las caras. Ahora, si está así como estoy mostrando en la cámara, atravesado, ahora, si está casi pegado, como lo estoy planteando yo ahora, no cambia. Pero si está así, digamos, atravesado de forma, digamos, tangencial, como si fuese un plano, la carga, y ahí sí va a cambiar. Porque vos vas a tener una parte afuera de la cara y otra parte adentro. Pero ahora lo vamos a ver para que se queden sin dudas. dale, gracias. Pero quédense con esto. Mientras haya una superficie cerrada que encierre la carga eh, y esté adentro, no importa en qué ubicación de la superficie esté, sino que eh, mientras esté adentro no hay problema. Bueno, justamente ahí, lo que estábamos charlando entre todos, la respuesta es la C. No, porque la distancia a las caras es independiente. En ningún lugar de la fórmula, como preguntaba un compañero en el chat, o como decía un compañero en el chat, está, está incluida la discusión de la distancia en el recipiente. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. ¿Dónde está? Ah, el ejercicio que les va a sacar esa duda va a ser el 3.7. Bueno, a ver. El 3.5 nos dice lo siguiente. Dos grandes placas metálicas están ubicadas en forma paralela, frente a frente, y están cargadas. Una con una carga positiva y la otra con una carga negativa, con densidades superficiales respectivamente en sus superficies interiores. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos placas cargadas, polarizadas, que tienen circulación de campo eléctrico. Acuérdense que nosotros cuando vimos el teórico la semana pasada, esto era una de las aplicaciones de la ley de Coulomb. Y también vimos después el viernes las aplicaciones de la ley de Gauss para este tipo de situaciones. Entonces dice, aplica la ley de Gauss para determinar cuánto vale el campo eléctrico en el espacio comprendido entre ambas placas y en el espacio exterior a la misma. Bueno, a ver. Yo sé que el dibujo que figura acá en el apunte es muy feo, no está hecho para el público, así que vamos a hacer un dibujo al lado mm,
que sea un poco más lindo y por lo menos más grande, para que lo vean más claro. A ver, tenemos las dos placas. Una cargada negativamente y otra cargada positivamente. El ejercicio nos pide, chicos, tienen que calcular el flujo de campo eléctrico, perdón, no el flujo, nos pide calcular el campo eléctrico justamente, pero partiendo de la ley de Gauss, para para un sistema de dos placas cargadas. Placas conductoras y el campo eléctrico afuera. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar un cilindro, vamos a armar un cilindro con ley de Gauss. Entonces, vamos a dibujar un cilindro que sea más o menos lindo, o lo menos feo posible. Miren, en cualquier momento voy a terminar la clase de física de hoy y voy a recibirme en dibujar en el apunte. Tenemos un cilindro y ese cilindro tiene dos caras. Tiene la superficie S1, que es la que está la tapa del cilindro. Esta es la superficie S1. Tiene la superficie S3, que es el contorno circular de ese cilindro. S3. Y tiene la otra tapa del cilindro que da hacia afuera, que es la superficie S2. Nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que vamos a detectar, a ver, cómo está polarizado estas dos placas y las cargas son internas, o sea, que no hay cargas ni negativas ni positivas del otro lado de cada una de las placas. O sea, no, por ejemplo, mire, yo voy a dibujar. No hay cargas negativas del otro lado, de la placa de la izquierda. No hay. Y tampoco hay positivas del lado derecho de la placa positiva. Entonces, solamente vamos a tener campo eléctrico, flujo de campo eléctrico, dentro de las dos placas, en el espacio intermedio. Y vamos a tener un flujo de campo eléctrico, vamos a tener campo eléctrico, que lo atraviesa de forma perpendicular a la superficie S1. Y a la superficie S3, al contorno de la circunferencia del cilindro, lo va a atravesar de forma paralela. Al atravesarlo de forma paralela, el ángulo de incidencia va a ser cero, porque no se forma ningún ángulo entre la superficie del contorno, la superficie circular del cilindro, como así, sí se conforma un ángulo de incidencia con la perpendicular a la superficie S1. ¿Qué quiere decir esto? Si ven la cámara van a ver así. A ver si tengo acá, mira, tengo un desodorante. Miren. Si ustedes, vamos a decir, este es nuestro cilindro que atraviesa la placa positiva. La mitad del desodorante está ahí. En la parte, sería de este lado la parte positiva. Y del otro lado es el espacio que no hay nada. Cuando tenga la incidencia del vector campo eléctrico, el vector es infinitesimal, por lo tanto va en todo el espacio, es un campo, digamos. Cuando venga y le pegue a nuestro cilindro, si le pega en la tapa,
si le pegan la tapa, el diferencial de superficie de esa tapa, junto con el vector campo eléctrico, van a tener un ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque lo atraviesa de forma perpendicular. Esta tapa es plana, entonces lo atraviesa al medio. Entonces vamos a tener, digamos, que un ángulo, cuando hagamos el coseno, cuando hagamos el seno, de 90 grados. Ahora, si le pega a la superficie circular, esa superficie circular no va a generarse un ángulo de incidencia, por lo tanto, va a ser cero el flujo que atraviese la superficie circular. Que atraviese. Y cuando uno habla de atravesar, siempre tiene que ser de forma perpendicular. O por lo menos tener una componente perpendicular. ¿Se entendió por ahí? Porque por ahí yo entiendo que no es ángulo. A ver, les voy a mostrar, así no les quedan dudas. Les voy a mostrar el teórico. Bien, acá estamos en el teórico. Vimos el jueves pasado. Y es esto lo que les quiero decir. Véanlo. Es exactamente esto. Ley de Gauss para dos láminas con cargas opuestas. Que nosotros tenemos... comentario acá, lápiz. Que nosotros tenemos el flujo de campo eléctrico, que es el siguiente. Entonces, en la superficie C1, ¿qué es lo que va a pasar ahora? El campo eléctrico es cero. Y en la superficie C2 vamos a tener, cuando hagamos la multiplicación por el coseno del ángulo, también va a ser cero. Ahora bien, para el coseno del ángulo de C3, va a dejar de ser cero y va a pasar a ser 1. ¿Por qué? Porque el ángulo de incidencia va a ser 0 grados. Entonces, al ser 0 grados el ángulo, el coseno de 0 es 1 y se puede trabajar. En el caso, digamos, del cilindro, el ángulo de incidencia va a ser de 90 grados. Entonces, el coseno de 90 da 0. Por lo tanto, no va a haber flujo de campo, que es lo que veíamos en la clase teórica de la otra vez. A ver acá, si está un poquito más claro. Claro, era justamente esto que les mostraba. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Tienen una pista o...? Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, bien. Sigamos entonces. Como nosotros sabemos que dentro de la etapa S1 vamos a tener una perpendicular del campo eléctrico junto con la superficie, para el resto del cilindro no vamos a tener flujo de campo, como está explicado acá arriba. Por lo tanto, solamente vamos a calcular el flujo de campo eléctrico para la superficie C1. Cuando la empecemos a trabajar, lo que nos pide es solamente el enunciado forma de deducir el campo eléctrico desde la aplicación de la ley de Gauss. Por lo tanto, lo que vamos a hacer solamente es lo siguiente. Vamos a definir densidad de carga de una lámina, que va a ser justamente densidad de carga superficial igual a la carga sobre el área. Entonces vamos a despejar la carga, nos va a quedar sigma
por A igual Q. Entonces eso nosotros lo vamos a reemplazar acá en esta ecuación, la integral de Gauss, y nos va a dar tau, nos va a quedar tau por A sobre epsilon 0. Vamos a tener el área de la superficie del miembro 1 se va a cancelar con el área del miembro 2 y nos va a quedar justamente el valor que nosotros queremos que representa el campo eléctrico dentro de dos placas cargadas. Y con eso finalizamos el ejercicio. Bueno, por ahí el concepto más difícil, digamos, de entender este ejercicio es cuando nosotros aplicamos el cilindro y empezamos a ver si hay flujo o no dentro de cada tapa o contratapa o superficie del cilindro, que esto es lo que fuimos haciendo en el teórico del viernes. Dicho sea de paso, ya el teórico del jueves, el teórico del viernes, el práctico de la clase del lunes y el práctico de ayer ya se encuentran en YouTube, ya están en el YouTube del CEU, en el canal del CEU, así que pueden ahí consultar cuando quieran todas las clases que estuve dando. Así que lo pueden entrar a chusmear. Bien, vamos con el 3.6. En el 3.6 tenemos que calcular el flujo de campo eléctrico que atraviesa un hemisferio de radio R. El campo eléctrico es uniforme y paralelo al eje del hemisferio. Entonces, vamos al dibujito. Miren acá que tenemos este hermoso dibujo. Presten atención. Acá tenemos el hemisferio que nos menciona en el enunciado, que estaba por ser atravesado por un campo eléctrico. Ahora, les voy a proponer la siguiente encuesta. En el chat, pongan uno los que creen que hay flujo de campo eléctrico y pongan dos aquellos que piensan que no hay flujo de campo eléctrico. Los quiero ver cómo votan. Uno, para los que creen que hay flujo de campo. Y dos, para los que no creen que haya flujo de campo. Ah, no, el no sé no vale, Ailén, tenés que votar. Ah, me está votando el 40% del padrón. El resto se está haciendo el boludo. Tienen miedo de quedar grabado, de quedar escrachado. Uy, aguántenme que me saltó, si vieron, me saltó el cartel de que la batería se está agotando. Denme un segundito. A ver. Sí. Ahí volví. Bueno, lamentablemente en toda votación hay ganadores y perdedores, pero acá no, acá lo único que ganamos somos todos al estudiar, al probar. Bueno, tengo que decirles y tengo que informarles que aquellos que votaron uno están equivocados. ¿Por qué? Va a haber un flujo, miren lo que les voy a decir, va a haber un flujo que va a atravesar esta superficie, que hasta ahí en la lógica está bien lo que dicen ustedes, o lo que sostienen ustedes. Pero, ¿qué pasa? Uy, qué feo el dibujo. Bueno, dentro de esta semicircunferencia va a haber campo eléctrico que va a entrar, que está bien, va a entrar. Si entra hay flujo. Pero también va a salir. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale.
Por lo tanto, podemos decir que no hay flujo de campo eléctrico. ¿Se entiende? Así que los que votaron 2, felicitaciones, muy bien, están siguiendo las clases. El resto ya van a tener revancha, van a poder votar otra vez en algún otro ejercicio. Así que tranquilo. Pasa flujo, pero no hay flujo. Yo sé que es redundante. El tema es el siguiente. Eh, vos tenés un campo eléctrico externo, Nico, que va a atravesar esa semiesfera. El tema es que, así como entra a la semiesfera, se va. No tiene flujo propio. ¿Se entiende? Y el concepto de flujo de campo eléctrico, y lo voy a escribir acá al lado de la hojita, es que la integral, qué horrible integral, de superficie del campo eléctrico por diferencial de área es igual a la sumatoria de cargas encerradas sobre epsilon cero. Y nosotros no tenemos ninguna carga encerrada dentro de la esfera, de la semiesfera. Por lo tanto, no hay flujo. El canal del CEU es CEU Agrupación Independiente. O si ponen CEU FSFIN, les aparece en YouTube. Así que, si hubiera una carga pero fuera abierto, ¿qué pasa? No puede ser abierto. No, olvídense, siempre tiene que ser una superficie cerrada. Eso es fundamental dentro del concepto, digamos, de flujo de campo eléctrico. No existe una superficie abierta para calcular el flujo de campo. O sea, si fuera una carga, pero fuera abierto, ¿qué pasa? No hay. No te entiendo la pregunta, Nico. Si querés abrir el micrófono y consultarlo en vivo. No. Vamos de nuevo porque. Vamos de nuevo. No es que se va la carga. No. Vamos de nuevo. Voy a borrar todo esto. Nosotros vamos de nuevo. Vamos a tener una semiesfera, que está acá, que va a ser nuestro recipiente. Ese recipiente, adentro, no existen cargas. No existen. No existen cargas dentro de esa esfera, dentro de esa semiesfera. Lo que sí ocurre en el medio es que hay una partícula positiva que está emitiendo campo eléctrico, y ese campo eléctrico atraviesa esa superficie. Atraviesa esa semiesfera. Pero así como la atraviesa, también se va. O sea, es un campo que lo atraviesa. No hay flujo de campo porque no hay cargas encerradas dentro de esa superficie, dentro de esa semisfera. Por eso no hay flujo de campo. Es lo mismo que vimos en el ejercicio que era el 3.2, cuando queríamos hacer la integral de superficie, la integral de flujo de campo, la ley de Gauss, para la superficie C4. En la superficie C4 no teníamos ninguna carga encerrada. Ninguna. Por lo tanto, al no tener ninguna, el flujo de campo es cero. En este sentido, volviendo al ejercicio 3.6, pasa lo mismo. Afuera vos vas a tener muchos campos, pero no vas a tener flujo de campo porque la cantidad de campo entrante, la diferencia de campo eléctrico, la diferencia de campo eléctrico entrante menos el campo eléctrico saliente es igual a cero, porque lo que entra es igual a lo que sale.
Por lo tanto, vos no vas a tener flujo. Flujo vas a tener cuando hay un diferencial. Flujo vas a tener cuando esa resta no es cero. ¿La captaron, chicos? Aquellos que tenían dudas, me interesa bien que entiendan ese concepto. Siempre va a haber flujo cuando la diferencia entre el campo eléctrico entrante y el campo eléctrico saliente es distinto a cero. En esta situación es igual a cero, por lo tanto no hay flujo. No hay flujo. No existe el flujo de campo eléctrico en este ejercicio. Así que bueno, vamos a volver al práctico. Acá pueden ver que está escrito que dice como no hay flujo, ya que no hay carga en el interior de la semiesfera. Así que vamos a pasar al siguiente. En el ejercicio siguiente, ya nos vamos acercando al final. Perdón, te hago una consulta. Perdón que abre el micrófono, pero te escribí y justo no lo viste. El 3.7, sí. ¿Puede ser? Perdón, sí, no vi que habían llegado mensajes nuevos, disculpen, chicos. ¿Por qué AM2 calcular? Porque no hay un flujo de figuras cerradas, entonces sí es cero siempre, entonces. Bueno, vamos por partes, a ver. Bueno, ahí está, vamos por partes. Vamos primero con la duda de Joaquín Benítez. ¿Por qué en el análisis 2 calculamos el flujo para figuras cerradas entonces? Si es cero siempre entonces. O en esos casos es como que la carga está dentro de la superficie encerrada. En análisis 2, si mal no recuerdo, porque la verdad que hace mucho que no lo repaso, lo calculábamos, se calculaba flujo para ciertos campos vectoriales, todo desde una perspectiva matemática. El tema es que conceptualmente dentro de la ley de Gauss, de la superficie encerrada, no tenemos diferencial, digamos, de flujo. No tenemos una diferencia de flujos. No cambia. Justamente porque todo el campo que entra es el mismo campo que sale. Y a nosotros nos interesa saber si hay un flujo distinto. ¿Se entiende? Cuando uno tiene un campo, cuando uno tiene una carga positiva encerrada por un recinto, va a tener campo eléctrico saliente de ese recinto, por lo tanto va a atravesar un campo eléctrico hacia afuera, digamos. Que entra es el mismo que sale. Cuando uno tiene una carga puntual, por ejemplo, como preguntaba Ailén, si uno tiene una carga puntual dentro de esta semiesfera, va a tener campo eléctrico saliente distinto al del entrante. Por lo tanto, va a haber una diferencia de campos y eso va a hacer, digamos, que haya flujo. Después, en la otra pregunta, bueno, que se me cerró el chat, en la otra pregunta que dice, entonces, ¿qué dice Luis? Entonces, cualquier campo que atraviese cualquier superficie que no tiene carga no tiene flujo. Cualquier campo que atraviese cualquier superficie que no tiene carga no tiene flujo. Cualquier campo, Luis, que atraviese una superficie y a la vez sea saliente, vuelva a atravesar la superficie para salir, no vas a tener flujo. Porque no hay una carga, en este caso una carga negativa, para receptar parte de ese campo eléctrico
dentro de tu recipiente. Es como, no sé, a ver, estoy pensando en algún ejemplo. Eh, mm, Estoy pensando en algún ejemplo que les pueda servir, pero no. Por ahí podría ser algún ejemplo con la luz, pero no quiero confundirlos más con cuestiones de la física. Mm, a ver, te lo voy a plantear así. Mira, te lo voy a plantear una cuestión económica. Vamos a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con la ingeniería. Vos tenés una billetera. Mira, esto se llama flujo de caja en realidad. Es un concepto de la contabilidad. Si alguien hizo contabilidad en el secundario se va a acordar de esto, el cash flow. Si uno tenés una billetera y tenés un peso, reevaluada la moneda, tenés un peso y ese peso te llega a vos porque, no sé, vendiste un lápiz por un peso y ese peso lo gastás en otra cosa, tu flujo es cero, porque así como pasó por tu billetera, entró y salió. Ahora bien, si vos vendés, suponete, a ver, recibís un peso y ese peso lo guardás, vas a tener el flujo de caja, por lo tanto no va a ser cero, no va a ser cero el flujo. Recibiste dinero. Ahora, si vos sacaste al día siguiente, sacaste ese peso de la billetera y lo pusiste y se lo diste a otro, también vas a tener flujo. Pero cuando hay algo que entra y se va automáticamente, no tenés flujo. Algo así, como para que un ejemplo parecido. Acá nosotros, el campo eléctrico que recibimos, como entra, se va. Por lo tanto, no hay flujo de campo eléctrico. Recipiente porque sale. Y si hubiera carga positiva en vez de negativa, también hubiese campo. Mientras haya cargas dentro de una superficie cerrada, siempre va a haber flujo. Negativa vamos a tener un flujo entrante. Y si fuera positiva, vamos a tener un flujo saliente. Bueno, espero que les haya servido el ejemplo y lo hayan entendido. Bueno, vamos a seguir. En el 3.7 nos dice lo siguiente, que es lo que hablábamos del cubo y de las caras antes. Tenemos una carga Q igual a 10 microcoulomb. Se ubica en el origen de un sistema de coordenadas en forma coincidente con el vértice de un cubo. Tres de cuyas aristas coinciden con los ejes X, Y y Z, y el lado del cubo es 0,1 metros. Averiguar el flujo de campo eléctrico a través de cada una de las caras del cubo, y si el lado del cubo fuera de 0,2 metros, ¿qué pasaría con el valor de dicho flujo? Bueno, vamos a ir al ejercicio. En el ejercicio tenemos directamente una carga de 10 microcoulomb. Y tenemos un cubo que está dibujado acá muy bonito, que la carga está parada en un eje de coordenadas, X y Z, en el punto 000. En el punto 000. Ahora en el punto 000, nosotros también vamos a tener un cubo que tiene uno de sus bordes en el punto 000. Al tener uno de sus vértices en el punto 0,0, coincidentes con la carga con la que vamos a trabajar, la carga positiva,
nos piden, en coincidencia, que empecemos a calcular el campo eléctrico que vamos a tener en las caras. Piensen en lo siguiente. Un campo eléctrico de una carga positiva es emitido de forma radial. ¿Qué significa que sea radial? Significa que va a ser emitido en todas las direcciones alrededor de la carga. Yo voy a poner, o sea, es como que sale de forma perpendicular a la superficie de la carga, y emitido hacia todas las direcciones con sentido saliente. Es como radial el Sol, digamos. El Sol es radial. Bueno. Entonces, lo que va a pasar es que ciertas secciones, digamos, de nuestro campo eléctrico, que van a salir de esta carga, van a atravesar algunas caras de nuestro cubo de forma paralela. Al atravesarlos de forma paralela y no perpendicular, nuestro campo eléctrico, nuestro flujo de campo eléctrico, no lo vamos a poder resolver como lo resolvimos en el ejercicio anterior, cuando la carga estaba en cero. Porque ahora vamos a tener tres caras laterales afectadas por la inercia del campo eléctrico. Afectadas en el sentido de que no va a haber flujo de campo porque les pega de manera paralela y no perpendicular. La cara que va a dar en el plano, y esto piénsenlo como análisis 2, en el plano, vamos a ponerle X, Y y Z. La cara del cubo que pega en el plano XZ no va a tener flujo. La cara en el plano que pega en el plano XY tampoco va a tener flujo. Y la cara que pega en el plano IZ tampoco va a tener flujo. Son las tres caras afectadas justamente porque en esas caras les pega de forma paralela. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las caras? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nos dicen que tenemos el lateral, una de las aristas de nuestro cubo, que va a ser de 0,1 metro. Por lo tanto, vamos a tener que cada cara de nuestro cubo va a ser de 0,01 metros cuadrados. Y lo que nos pide es calcular, dice, averiguar el flujo de campo eléctrico a través de cada una de las caras del cubo y después hacerlo lo mismo para cuando el lado sea 0,20 metros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular el flujo de campo eléctrico para este cubo. Lo que vamos a hacer es, tenemos la carga, que la carga son 10 microcoulomb, entonces ponemos la carga y le vamos a hacer la división de epsilon 0. Cuando nosotros hagamos esto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nos va a dar el flujo de campo eléctrico para una carga total, encerrada total. Pero lo que nosotros queremos saber va a ser el flujo de campo eléctrico de 3 caras, no de 6. Porque entendemos que físicamente no va a haber flujo. Entonces nosotros tenemos que
hacerle un arreglito a la fórmula. Entonces, a eso le vamos a hacer dividido 3. Al ser dividido 3, nos va a dar el flujo de campo eléctrico para 3 caras. Y de esa manera nosotros vamos a tener que ese va a ser el total del flujo de campo para cada una de las 3 caras. ¿Se entendió? ¿O ni? Los leo. Porque en vez de tener 6, ahora vamos a tener 3. Porque las otras 3 justamente no va a haber flujo sobre eso. ¿Sí? Bueno. Después ustedes calcúlenlo cuando empiecen a resolver el práctico, calcúlenlo como dice el enunciado para un lateral de 0,2 metros. Y vayan practicando. Bueno. Nos queda el 3.8, 3.9. Y bueno, ahí llegaríamos porque el 3.10, el 3.11 y el 3.12 no los tengo hechos. Y además son un poco más difíciles. Y generalmente, bueno, no toman tanto de estos ejercicios. Así que bueno, vamos a avanzar con el 3.8 y el 3.9. En el 3.8 nos pide lo siguiente. En el 3.8 dice, se tiene una esfera no conductora de radio igual a 10 centímetros, en cuyo interior se encuentra distribuida homogéneamente en su volumen una carga positiva Q, cuyo valor total es de Q igual a 1000 microcoulomb. Aplicando Gauss, hallamos la ley de variación del campo eléctrico en función de la distancia del centro de la esfera. A ver, este ejercicio básicamente es el teórico que les voy a mostrar. Que seguramente se están acordando que lo vimos el viernes. Es esto. Es la ley de Gauss para una carga distribuida. Entonces, con la ley de Gauss nosotros tenemos que llegar a el flujo de campo eléctrico que es este acá. Tenemos que llegar al campo eléctrico que se mueve en función de R. Vamos a los BIF. Nosotros tenemos justamente la carga con distribución uniforme de cargas por toda la esfera. Y tenemos que el flujo de campo eléctrico va a estar dado por esta fórmula, la fórmula de la ley de Gauss. Entonces, a través de la fórmula de la ley de Gauss vamos a empezar a trabajarla para llegar al campo eléctrico en función de R, del radio. Entonces, nosotros sabemos que la carga, la densidad volumétrica de cargas, está dada por la carga sobre volumen. Entonces nosotros vamos a despejar el volumen y nos va a quedar volumen por densidad volumétrica igual a carga. Con eso lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula de la ley de Gauss. Nosotros lo reemplazamos, del otro miembro vamos resolviendo la integral y nos quedamos en esta expresión. Una vez que estamos en esta expresión, vamos a empezar a reemplazar. Nosotros sabemos que la superficie de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Esto acá, está en chiquito, pero es esto acá. Y nosotros sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 radio por pi por radio al cubo.
Y sabemos también que la densidad volumétrica de nuestro ejercicio es esta acá. Empezamos a cancelar y a resolver, etcétera, etcétera, y llegamos a esta expresión que nos va a dar la variación de campo eléctrico para esa esfera, partiendo la ley de Gauss, en función al radio de la misma. Eso es todo, creo que está muy claro cómo está resuelto para que lo tengan y lo vean. No tiene mayor dificultad que eso el ejercicio. Y nos queda el 9 y el 11, que el 9 dice: una pared no conductora tiene una densidad de carga uniforme de 8,6 microcoulomb sobre centímetro al cuadrado. ¿Cuál es el campo eléctrico a una distancia de 7 centímetros de la pared? ¿El resultado varía si se cambia la distancia de la pared? Bueno, bien. Dice, como decía, una pared no conductora, esto significa que lo podemos modelizar como si fuera una lámina no conductora con cargas uniformes. Entonces, nosotros lo vimos en el teórico y lo que vamos a hacer va a ser eso. Hacer eso. Vamos a plantear, nosotros la densidad de carga la tenemos, que es carga sobre área, y nosotros también tenemos la pared. No tenemos, digamos, el tamaño de la pared, pero tenemos una pared. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el campo eléctrico a una distancia de 7 centímetros de la pared, nosotros sabemos que, por definición, el campo eléctrico de una placa es sigma, es la densidad del área, sobre 2 epsilon 0. Entonces, cuando nosotros, como la densidad la tenemos, hacemos la división de la densidad y dividimos con la permitividad eléctrica del vacío, y nos va a quedar el resultado final, que va a ser este. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, como dijo Ailén en el chat, nuestro campo eléctrico para este tipo de placa no conductora con densidad uniforme es constante. No depende del punto de cercanía o de alejamiento que tenga en el espacio. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener va a ser ese valor de campo eléctrico fijo, y no importa si estamos a 0,7 metros, si estamos a 1 metro, si estamos a 2 metros. No nos afecta. Así que bueno, así respondemos las dos preguntas. ¿Cuál es el campo? Ya llegamos al resultado. ¿Y el resultado varía si se cambia la distancia de la pared? No, el resultado no varía. Acá nos queda entonces, el ejercicio 10, que no lo tengo hecho. Y nos queda el ejercicio 11, que dice lo siguiente. Dice, encuéntrese el campo eléctrico a una distancia R de una carga lineal positiva uniforme cuya carga por unidad de longitud es lambda constante. O sea, la densidad de carga lineal es constante. Entonces lo que hay que hacer en este ejercicio, que se los voy a dejar encargado para que usted lo haga, que es, a partir de la ley de Gauss, demostrar el campo eléctrico de una línea de cargas positiva. O sea, es un ejercicio práctico del teórico, que lo que tienen que hacer está acá. Está en la página 14 de mi apunte. Tienen que hacer esa demostración.
Y el 10 también es teórico, nomás que no lo terminaba de entender, así que lo dejé sin hacer. Y el 12 dice, un alambre recto y largo es rodeado por un cilindro hueco cuyo eje coincide con el del alambre. El alambre sólido tiene una carga por unidad de longitud de tanto. Y el cilindro hueco tiene una carga neta por unidad de longitud del doble de eso. Con esa información utiliza la ley de Gauss para determinar la densidad de carga de la placa, para determinar el campo eléctrico precisamente sobre esa placa y el campo eléctrico precisamente bajo la placa. Sinceramente, es bastante difícil. Se puede hacer, se puede renegar y hacerlo. No les toman ejercicio de este tipo en el parcial, así que yo lo dejé sin hacer. Así que bueno, eso es todo. Ahí llegamos a ver todo lo que es los ejercicios de ley de Gauss. Sí, flujo. Ejercicio de ley de Gauss de flujo. Voy a dejar de compartir pantalla porque eso no es necesario. Ahí está. Y bueno, ya nos queda solamente avanzar con la cuestión del teórico. El jueves, mañana, vamos a ver el teórico de la unidad 2. Vamos a empezar con el teórico de la unidad 2. La idea es que jueves y viernes veamos la unidad 2 y después, recién la semana que viene, empezar con el práctico. Así que, bueno, particularmente eso, les quería decir que por ahí estaría bueno si alguno ya viene trabajando con ejercicios de años anteriores o si es recursante, alguna cuestión de estas, para darme una mano resolviendo dudas o consultas por el grupo. Por ahí puede surgir que alguien quiera saber algo de un ejercicio. Si pueden participar de esa manera sería re positivo. Y si alguno quiere ayudarme a dar clases, hábleme, y entre dos personas es más fácil, porque bueno, de acuerdo. Así que súmense que está bueno, si tienen ganas, yo los ayudo, y bueno, entre todos vamos a darle para adelante. Lo que sí quería consultar, y abran los micrófonos, yo ahora voy a dejar de grabar, vamos a detener la grabación.